de algunos ecosistemas colombianos, ¿no? Bueno, ahí había un ligero error, bueno, más o menos, y es que aparecía como un desierto. Acá en Colombia como tal no hay desiertos, hay ecosistemas que son demasiado secos, sí, y le llamamos desierto, como por ejemplo el desierto de la Tatacoa, ¿no? Que era el que aparecía allí en la foto. Listo, ya se están uniendo la mayoría de compañeritos. Esperemos un momentico. Y por ahí vi sí que ya la mayoría, o bueno, algunos ya han entregado la asignación. Háganlo de una vez porque Hola, yo sé. profe. Profe, te Hola. voy a ser sincera. Eso me estresó porque uno era como que ¿dónde está el otro? Pero fue chévere. ¿Si les gustó? Sí, profe, Sí, estuvo profe. chévere el juego, aunque estresó un poquito. Profe, lo que pasa es que no le atiné a ninguno al principio porque no sabía dónde estaba cada una. Es un buen juego. Además, cada vez se cambia de lado, o sea, Y se cambia de lugar las cartas. Ah, ¿lo intentaron varias veces o qué? Yo sí, porque yo lo profe, intenté. para tener Sí, mejor profe, nota y saber mejor. Porque es que, profe, a uno le toca una calificación muy mala, porque es que, profe, uno al principio uno no sabe dónde está cuál. O sea, a uno le mostraron por lo menos unas pistas, por lo menos. Es como al azar. Sí, es como las áreas, suerte. Que si tú tienes esta, Sí, profe. Al comienzo sí, pero si tú no relacionas las imágenes, todos hemos jugado este tipo de juego, o sea, todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. No, profe, o sea, sí es, o sea, el problema era que al principio tú no te podías sacar buena nota porque es que aunque supieras relacionar mínimo una, no sabes dónde está cada una porque al principio todas Exacto. están boca abajo. ¿Y tú cómo Además, sabes que profe, no vas a acuérdese que sacar las buena memorias nota? primeras a uno le muestran no, quita puntos. quita puntos. Sí, pero los puntos de la plataforma no importan, los puntos que importan son los que pone el profe Miguel. Esos son los que importan. ¿Listo? Bien, entonces, mis pequeños, en esa actividad vimos algunas fotografías de algunos ecosistemas, ¿cierto? De la enorme cantidad de ecosistemas que tenemos acá, en este hermoso lugar que estamos viendo en pantalla. Subir la actividad. Dime. Aquí, apenas la terminemos, tenemos que subir la actividad. Sí, súbanla de una vez, ahí está ya la asignación de tarea. Es en donde está el mismo link. ¿Listo? Porque si no se les va a olvidar, estoy seguro. Háganlo de Profe, una. ¿y tú la cierras apenas se acaba la clase o a las 11:59? No, a las 11:59. Pero pues Pero igual, dice, pero es que igual ahí yo me doy cuenta porque me sale la hora a que le están entregando. Entonces, así como dice la actividad, es una actividad en clase, ¿listo? O bueno, ya la sea, subí. sí, es mejor subirla y no se demora nada. No se demora nada haciendo eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ya vimos ciertas características que hacen que Colombia sea un lugar muy especial, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que también Colombia va a tener una serie de ecosistemas muy especiales también. Entonces, vamos a ver.
Listo. Entonces, miren, bueno, acá me están escribiendo. Ya la entregué, profe, listo, bien. Bien, bien, bien. Entonces, bien, vamos a ver uno de los más importantes. Este ecosistema se llama el páramo. ¿Alguien nos puede comentar algo del páramo? ¿Alguien ha ido a un páramo? ¿Sabe qué es un páramo? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha ido a un páramo? No sé. Profe, que tienen unas plantas que se llaman frailejones, creo. Sí, ahí Sí, los estamos te iba viendo. a decir. Ahí los estamos viendo. Mírenlos acá, los frailejones. ¿Qué más? Que tiene un clima húmedo. Muy húmedo. Es muy, 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 muy húmedo. Llueve Tiene muchísimo. lagunas o lagos, Muy bien. Tiene lagunas, lagos. ¿Qué más? montañas. Acá Laura Tiene nos está diciendo que es... Espera, Por su altura es frío. esperen. Acá Laura nos está diciendo que es muy frío, ¿cierto? ¿Qué más? Tiene, creo que, helechos. Bueno, puede tener en algunas zonas helechos, pero realmente no son muchos. O sea, acá en esta foto no estamos viendo ningún helecho. Ahora, Está neblado. hay mucha neblina porque estamos diciendo que es húmedo. Vamos a buscar helecho, a ver, para que lo tengamos en cuenta, que es un helecho. Profe, borra lo que rayaste. Ya, tranquilo. Eso es un helecho, ¿listo? Entonces digamos que puede existir, pero no es la misma forma. Listo. Ok. Entonces, no es la misma cantidad, perdón. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, me dicen es muy frío, la vegetación, bueno, todos los ecosistemas tienen vegetación, pero este tiene una vegetación específica. Acá no estamos viendo un bosque. No tiene árboles. No va a haber árboles. Pasto húmedo. Muy bien. Pasto no hay, por ejemplo. En un páramo no hay pasto. Entonces, como que es eso que recubre las montañas y eso, profe. Bueno, digamos que hay algunos páramos que ya están, por así decirlo, deteriorados y que sí tienen pasto, Ah, pero naturalmente, o sea, digamos que cuando uno va a un páramo que no ha estado tan invadido por el humano, no se encuentra pasto. Recuerden que el pasto que nosotros conocemos, o si no lo saben, pues se los cuento. El pasto que hay en Bogotá, el pasto que nosotros conocemos, no es un pasto que sea colombiano, es un pasto que viene de España. Profe, está en una cordillera, no sé. Espera que se habla. Entonces es un pasto que trajeron los españoles y se volvió muy invasor. Se volvió tan invasor que cambió todas las condiciones de vida en nuestro ecosistema y ahora está en todo nuestro territorio. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el pasto. Y con diversos tipos de pasto así. El pasto colombiano es más bien, sobre todo como el que hay en los llanos, que es un poco más duro. Listo. Tiene condensaciones, sí, hay muchas condensaciones. ¿Qué quiere decir condensaciones? Que se agrupa el agua formando algunas nubes. En un páramo llueve, dependiendo del páramo, pero casi siempre llueve tipo 10 minutos, cada 10 minutos, 10, 15 minutos vuelve y llueve, deja de llover, a los 5 minutos vuelve y llueve. Eso es lo que pasa en un páramo, ¿sí? Hace mucho frío, son lugares montañosos, obviamente que son muy altos, están a más de 4.000 metros de altura. Profesor, Dime. otra cosa también podría ser que algunos páramos pueden ser tropicales. Todos los páramos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir tropical? Que lo habíamos visto la clase pasada. ¿Alguien? Esta línea de... ¿tiene variedad de climas? No, ahí la anterior intervención está en la línea de él. ¿Ecuador? Del Ajá, Ecuador. que es el No. trópico, Entonces, ¿no? países. Ujú. O sea, de ahí viene la palabra
eh, tropical. Tropical. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hablamos de esto que llamamos lo que queda dentro del trópico de Cáncer y dentro del trópico de Capricornio, ¿cierto? Que es toda la zona tórrida, o sea, la mitad del planeta, todo eso es tropical, ¿sí? O sea, todo eso es tropical. Entonces, nosotros a veces pensamos en una isla tipo Hawái, ¿cierto? Y decimos que eso es como muy tropical, pero no. Bogotá tiene ecosistemas tropicales, toda Colombia en su lugar va a tener ecosistemas tropicales, ¿listo? Acá Daniel nos escribe, tiene mucha vegetación, sí, pero miren que la vegetación de los páramos no suele ser tan alta, o sea, no es una vegetación que sea realmente alta, como sucede en los bosques, por ejemplo, ¿sí? Sino que acá uno sí puede ver como el paisaje que se está ahí vislumbrando porque son plantas muy pequeñas. Hay una planta muy, muy, muy pequeña que es muy importante en los páramos y a la vez es una planta muy sensible. ¿Alguien sabe cómo se llama? Una planta pequeñita. Parece una esponja, por lo que absorbe mucha agua, ¿no? No es que tenga la forma de esponja, sino... Profe, creo que sé cuál, pero no me acuerdo cómo se llama. No, el nombre, necesito el nombre. Moho es un hongo, el moho no es una planta. Profe, el musgo. Muy bien, el musgo. Diferente moho, que es un hongo. Los hongos no son plantas. Al musgo. Ahora miremos qué es el musgo. Miren esta plantica. Esto se llama una planta no vascular, o sea, no tiene, digamos, la complejidad que van a tener los árboles, ¿sí? Va a ser un poco más sencilla, pero va a ser muy importante. ¿Por qué creen ustedes que va a ser tan importante esta planta que está en los páramos? Que recoge el agua para mantener húmedo el piso. Muy bien, primero va a mantener el agua, va a purificar también el agua. Excelente, excelente ahí. Va a purificar también el agua y va a mantener, ¿cierto? Un equilibrio en los sitios donde hay agua. Ahora, el musgo sí se encuentra en muchos lugares del mundo. Es una planta que está distribuida altamente, pero es muy característica de los humedales. Entonces, de los páramos. Entonces, los páramos anteriormente de que el humano llegara allí, tenían, en vez de pasto, tenían musgo. Caminar allí era muy difícil. O sea, caminar en una zona de páramo, si ustedes algún día van, se van a dar cuenta que es muy difícil porque en las zonas de páramo hay unas cantidades inmensas de musgo. Entonces, cuando tú caminas sobre el musgo, te hundes porque esto parece una almohadita, ¿sí? Eso parece una almohadita, pero es una almohadita que está llena de agua. Cuando la pisas, cuando tú pisas esto, va a salir allí agua y te vas a hundir un poco. Entonces, por eso fue que muchos páramos empezaron a tener cierto tipo de daño, porque empezaron a meter ganado, empezaron a construir. Entonces, el musgo, cuando una vez se daña o uno lo pisa o algo así, no vuelve a nacer ahí en esa zona, sino muere. ¿Listo? Pero miren que en algunos lugares el musgo puede aparecer de nuevo. Miren acá cómo puede llegar a formarse otra vez una capa de musgo muy importante. Entonces va a ser una planta muy pequeña. O sea, miren cómo se distribuye. Ahí parece como si fuera pasto, pero no lo es. Y se va a distribuir por toda esa zona. Y va a permitir que el agua esté circulando todo el tiempo. Es decir, va a permitir un ciclo que se llama el ciclo del agua. Va a ser muy importante. Ahora, ¿qué más pasa en los páramos?
¿Alguien? ¿Alguno? ¿Algo? ¿Por ahí? ¿Ocurre el ciclo de agua? Sí, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, viendo la foto de los páramos y todo eso, lo que hemos escuchado de los páramos, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa realmente en los páramos? Profe dice, en lugares abandonados húmedos se pueden encontrar los musgos. Claro, claro, por supuesto que sí. Profe, no me podía conectar, no hay ningún lío. Bueno, ¿ninguno sabe qué es lo que pasa allí en los páramos? Que como son tan húmedos, no sé, profe. Sí, sigue, estás pensando y ya vas a llegar a la conclusión si sigues pensando, dale. Que como son Como tan húmedos. son tan húmedos, se produce más el ciclo del agua. Muy bien, excelente. Lo mismo que nos está diciendo Juan Diego Garzón, sea la producción de agua. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a futuro, ¿qué forma? ¿Más páramos? Mm, puede que el páramo crezca, sí, pero... ¿Cómo? ¿Profe, un río? Muy bien, muy bien. Excelente. Más. Es decir, acá Juan Diego nos escribe también, un río. Excelente, o sea, los páramos también van a ser muy importantes porque son los lugares donde van a nacer los ríos. O sea, ahí es donde nacen los ríos. Si nosotros miramos los páramos acá en Colombia, eh, es un lugar donde vamos a encontrar todo el tiempo una formación de ríos. ¿Sí? Ustedes saben que los ríos son lugares donde va a transitar el agua y a partir de los páramos y de la unión de diversos ríos se va a formar el río más largo, o bueno, que atraviesa en una buena parte a Colombia, casi toda Colombia. El río que atraviesa toda Colombia se llama el río... Amazonas. Magdalena. No, Amazonas no, Magdalena. O sea, la cruza por toda la mitad. Claro, el río Amazonas es el río más grande y ancho que hay acá y atraviesa prácticamente desde, o sea, todo Brasil, cruza Colombia, etcétera. Pero el río que atraviesa Colombia totalmente de lado a lado, ¿cierto? De sur a norte, se llama el río Magdalena. O sea, recorre casi que toda Colombia, ¿sí? Hasta llegar a Barranquilla. Ahí es donde tiene su desembocadura. Entonces, miren que estos ríos grandes no son solo que estén allí, sino que son parte, acá Natalie nos dice, mi Barranquilla, la Arenosa. Entonces, vamos a ver que estos ríos no surgen así porque sí y ya, sino que más bien estos ríos van a surgir a partir de estos procesos en los cuales se está uniendo todo el tiempo el proceso del ciclo del agua que se está dando en los páramos. Entonces, los páramos son unos lugares muy fríos donde el agua se alcanza a, a, a pasar a un estado gaseoso, generando la neblina. ¿Sí? Los que no han ido a un páramo, les recomiendo cuando pase la pandemia ir a uno de los páramos más importantes del mundo. Recuerden que en Bogotá nosotros tenemos el páramo más grande del mundo. Es la localidad número 20 de Bogotá. ¿Cuál es la localidad número 20 de Bogotá? ¿Alguien? Cundinamarca. ¿Mapas? Cundinamarca no es una localidad, es un departamento. Sumapaz. La localidad de Sumapaz. ¿Listo? Y dentro de esa localidad de Sumapaz, que es casi toda rural, vamos a encontrar el páramo de Sumapaz. Pero entonces, miren, este otro páramo que estamos viendo acá es gigante, es grandísimo. También lo vamos a llamar Chingaza. Es un parque nacional. Allá se puede ir, se puede acampar y podemos conocer algunos amiguillos. ¿Sí? Amigos como este. ¿Qué se hizo? Amigos como este.
¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Qué ven ahí? Profe, parece un ciervo. Muy bien, es un venado. ¿Listo? Entonces, en Chingaza, miren cómo es Chingaza. Obviamente uno tiene que ir con impermeable, tiene que ir con botas. Es una experiencia realmente única vivir el frío de la montaña. Acá vemos un venado que es juvenil porque todavía tiene pelito en los cuernos. Vemos los frailejones y si contamos con algo de suerte, los venados son muy fáciles de ver allá. O sea, ya sí podemos ver los venados. Y si contamos con algo de suerte, podríamos ver esta leyenda andante que se llama ¿cómo? El oso de anteojos. Muy bien. Muy bien. El oso de anteojos, ¿cierto? Profe, ¿tú has ido? Sí, yo he ido como unas, ¿qué? ¿10 veces? Tal vez recuerden que yo estudié biología, entonces pues hacíamos muchas salidas a este páramo en la universidad. Entonces es genial, o sea, es genial. Uno casi siempre cuando sale a viajar va a tierra caliente, piscina, todo eso. Pero tal vez en algún momento de la vida quieran conocer un lugar realmente natural. Y qué mejor que ir a este páramo donde van a conocer un montón de cosas que están cerca de Bogotá, pero que no son posibles de ver, ¿sí? Entonces, miren esto, o sea, vamos a ver osos, vamos a ver venados, vamos a ver plantas que no solemos ver, vamos a ser conscientes del ciclo del agua. Eso, imagínense ustedes estar allá y todo el tiempo va a ser así, nublado, todo el tiempo va a llover, ¿sí? Pero digamos que al final de todo es una experiencia que lo renueva a uno, o sea, cuando uno está tan cerca, digamos, de un ecosistema tan conservado como este, uno puede realmente saber que todavía hay muchas cosas que valen la pena en este país para cuidar, como es este caso de este ecosistema. Entonces, eh, es una invitación para que algún día puedan llegar a conocer. De pronto, algunos que tengan familiares en algunas zonas de Boyacá y Cundinamarca, también pueden conocer páramos. Hay muchos pueblos eh, que tienen grandes cantidades de páramos también, que se han venido formando, etcétera. Eso es muy importante. No necesariamente tienen que ir a Chingaza, sino si alguna vez han recorrido un páramo, se darán cuenta de las condiciones que tienen respecto al ciclo del agua. Y es allí donde los ríos van a empezar a formarse. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, amigos? Bueno, ahora vamos a mirar un poco más abajo del páramo, pero igual sigue teniendo la misma humedad prácticamente, ¿cierto? Un poco más abajo del páramo. Van a aparecer ya un poco más de plantas, lo vamos a llamar un bosque altoandino. Es un bosque altoandino o también se llama bosque de niebla, ¿sí? También se llama bosque de niebla o bosque altoandino. ¿Y por qué creen que se llama así? ¿Cómo? Porque está en la cordillera de los Andes. ¿Por qué creen que se llama? No, bosque de niebla. Ahí está en la foto. Profe, porque hay mucha niebla. Oh, muy Porque bien. está demasiado alto. Muy bien, hay mucha niebla. No, estos muchachos son muy... Porque está demasiado alto. Entonces, mire, es un bosque donde también va a haber mucha humedad, pero a diferencia del páramo, este no va a tener, digamos que frailejones, sino ya va a tener una serie de plantas, ¿cierto? De árboles ya más desarrollados, en el sentido de que forma un bosque, ¿no?
Entonces miremos que este es el que va a recubrir principalmente las montañas. Miren acá como la niebla logra recubrir o cubrir superficialmente e incluso interno en el bosque a estas montañas, ¿cierto? El bosque queda allí cubierto por la niebla porque son lugares también con mucha vegetación. Se puede encontrar musgo, claro que sí, y van a ser lugares donde también vamos a encontrar muchas plantas que se llaman plantas epífitas. ¿Qué quiere decir eso? Que también el musgo es una de ellas. Son plantas que crecen sobre otras plantas, ¿sí? Como cuando nosotros vemos un árbol y ese tiene musgo sobre su tronco, así verdecito. Eso quiere decir que estas plantas tienen la capacidad de crecer sobre otras. Entonces vamos a ver que en este bosque, acá veamos acá los otros compañerillos, está muy, muy unido al páramo, pero está un poco más abajo, en altura. Podemos encontrar unos 3.200 hasta los 3.600, casi 4.000 metros de altura, ¿sí? Y evidentemente va a ser un lugar muy nublado, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a encontrar plantas por lo mismo, vamos a encontrar plantas de un verde muy oscuro porque la luz del sol no va a llegar tan directa como en otros lugares. Entonces, las plantas necesitan tener una coloración mucho más oscura para que puedan captar la mayor cantidad de luz. Y ahí también se van a empezar a agrupar las corrientes de agua para posteriormente seguir formando los ríos. Acá ya encontramos riachuelos que se han formado desde el páramo. ¿Listo? Bien. Listo. Luego nos vamos a la sabana de Bogotá, que vamos a encontrar estos cuerpos de agua que ya son un poco más comunes para nosotros, ya son un poco más familiares y los vamos a llamar los humedales. ¿Alguien me puede decir algo de un humedal? Ay, qué pena, acá me habían escrito, pero profe, para que el río circule se necesita la gravedad. Claro, 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 por supuesto. Un río es lo que es gracias a la gravedad. Digamos, un río no surgiera en una montaña, pues no podría haber corrientes de agua. Si hay corrientes de agua, es gracias a que la gravedad del planeta está trayendo todos los átomos hacia el centro del planeta. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. ¿Quién nos puede hablar acerca de los humedales? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿No saben? ¿Algún? Profe, que son una zona de tierra que se inunda de manera permanente. Muy bien. Es un ecosistema mixto, acuérdense. O sea, es un ecosistema que tiene características de ecosistema terrestre, pero también de ecosistemas acuáticos. ¿Listo? Y se inunda. Claro que se puede inundar. Pero bueno, digamos que ecológicamente se inunda, aumenta, digamos, la cantidad de agua, pero evita que otros lugares se inunden. Cuando se destruyen los humedales y se construye sobre ellos, pues ahí sí se inunda y no hay nada que hacer y las casas y todo lo que construyeron allí se va a inundar sin duda alguna, va a quedar totalmente lleno de agua. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir de los humedales? ¿Alguien conoce un humedal? No, profe. Yo sí, profe. ¿Cuál? Es que no recuerdo el nombre. ¿En dónde queda? Acá. Acá en donde, mi amor, acá hay 17 humedales. Acá en No Bogotá. recuerdo, profe. Pero es cerca a tu casa, lejos, ¿en dónde? Y yo te ayudo. ¿Hola? Profe, Dime. ¿puedo decir algo del humedal? Claro, obvio. Bueno, un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente.
Ujú, sí, ya lo habíamos dicho. ¿Qué Ya más? me acordé. A ver, dime. Pero sí queda como queda lejos de acá. Ok, listo. Bueno, no importa. Profe, se supone que en esos humedales hay tiempos de sequía. Claro, digamos, puede pasar que por la contaminación, por la humedad, etcétera, los humedales lleguen a un tiempo de deterioro tal que puede haber sequía. O sea, es raro, pero sequía en algunas zonas del mismo humedal, menos alrededor del lago, obviamente. Ahí por ahí que están diciendo. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, entonces nosotros el humedal o los humedales más cercanos que tenemos, el que está más cerca al colegio, lo vamos a llamar el humedal de la Conejera, así se llama. De pronto algunos, si han jugado fútbol, etcétera, por este lado del humedal de la Conejera, hay algunos clubes donde hacen torneos de fútbol, etcétera. Y este es el humedal. Acá este humedal, como ustedes pueden ver, ya está intervenido por el humano. Acá miren estos árboles que no son de acá, de Colombia, son los eucaliptus, están allí sembrados, entonces se ha usado mucho para ganadería, para otro tipo de actividades, ¿listo? Acá Belén me dice que tiene clase, la hermanita, entonces se va, listo. Puedes ver estos últimos 5 minutos de clase que quedan en YouTube, ¿listo? Entonces vamos ahí a encontrar una serie de animales, acá muy importante, por ejemplo este cuerpo de agua cubierto por una capita delgada verde, ¿cierto? Que son microalgas que están allí y van a ser muy importantes porque la gran cantidad, una buena cantidad de oxígeno que nosotros respiramos es gracias a esas microalgas, no es tanto por los árboles, sino es gracias a las microalgas. ¿Listo? Ese es el humedal de la Conejera, para que lo conozcan. ¿Listo? Acá en Suba tenemos más humedales. Tenemos el humedal Córdoba. ¿Listo? Miren esta imagen. Bueno, acá Danielito me dice que entrenaba con un equipo cerca allí. Ah, bueno, y el de Córdoba también vivía. Bueno, profe, ¿cómo traen esa vegetación y árboles y etcétera de otro país y que se mueva el árbol? No, traen las semillas, ¿no? Las semillitas las siembran y pues el árbol crece. Entonces miren esto, el humedal, sobre todo el humedal Córdoba, queda en una zona donde hay edificios, donde hay apartamentos, donde hay centros comerciales, está muy cerca a la vegetación. Ahora, lo que pasa en este humedal o en estos humedales no es que estén cerca de los edificios o de los conjuntos, etcétera, sino que más bien construyeron sobre los humedales. Acá en Colombia, perdón, acá en Bogotá dicen que hay 17 humedales. Pero Bogotá prácticamente era un solo humedal, ¿sí? Era un solo humedal. Estaban todos estos humedales que ahora están divididos, conectados por toda Bogotá. Era una zona muy, muy húmeda, pero empezaron a construir en algunas zonas, incluso acá en Bogotá, en muchos lugares de Bogotá, secaron, secaron lagos para poder construir. Por ejemplo, hay un centro comercial de solo tecnología que se llama Unilago y recibe ese nombre de Unilago porque lo secaron un lago para construir ese centro comercial y poner el nombre de Unilago. Entonces, digamos que este proceso de crecimiento de la ciudad ha llevado a que se deterioren los ecosistemas. Nosotros mismos los hemos deteriorado. ¿Bien hasta ahí, amigos? Sí, señor.
Sí, señor. Señor, Sí, profe. Señor. Sí, señor. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Nos volvemos a conectar después de esta sesión? no, mi amor, ya quedan 3 minutos de clase. Sí. ¿Cuánto, profe? 3 minutos. ¿Ustedes no tienen más clase hoy o qué? Sí. profe, Entonces, hablando de clases, era para recordar de sexto B que a la 1:30 tenemos dirección de curso. listo. 1:30 dirección de curso, amigos. Bien. Aunque en filosofía creo. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que hemos hablado hoy es que las condiciones, ahorita estamos hablando es de montaña, ¿no? Pues las condiciones de montaña en Colombia han permitido que entre más altura, ¿cierto? Se va a formar un tipo de ecosistema y a medida que vayamos bajando, ¿cierto? Va a cambiar ese ecosistema. Entonces empezamos. Arriba, 4.000 metros, ¿cierto? Tenemos el páramo. De 3.200, 3.300 metros hasta los 4.000, vamos a tener bosque alto andino. Los humedales van a ser muy característicos de estas zonas de sabana como Bogotá, que van a estar, ¿cierto? Entre los 2.500, 2.600, ¿cierto? Ese puede variar. También hay humedales en tierra caliente, pero este humedal que estamos hablando de Bogotá se va a encontrar en 2.600 metros. ¿Listo? También vamos a encontrar ya más adelante, en la próxima clase vamos a hablar del bosque subandino. ¿Listo? Y por supuesto tenemos que hablar de algo que se llama el Piedemonte Llanero, que ahí tiene un bosque que se llama el bosque húmedo tropical. Tenemos que hablar también del bosque seco tropical. ¿Listo? O sea, vamos a hablar solo de bosques y ya después nos adentraremos a los ecosistemas acuáticos colombianos. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, amigos? Sí, profe. Bueno, mis pequeños, entonces nos Claro veremos que en sí, la próxima clase. Si no hay más Sí, preguntas, profe. Profe. Sí, profe, cómo no. los amo mucho. Cuídense. Chao. Chao, niños. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, Chao. profe. Chao, mis Chao. pequeños. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, mis amores. Chao, Que chao. estés bien. Ustedes también, mis amores. Chao. 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 Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Ay.